a viajar. Me suena que Carlos Sainz estuvo aquí para personalizar el coche que tiene, que creo que era uno rojo. La iglesia románica así son oscuras, tienen animales feos y mosaicos con dorado. Bienvenidos a Parma. Realmente me han echado de la catedral y no puedo volver a entrar. Me van a poner un cartel con mi cara así tapada. Polla, si tuviera polla os juro que me la cortaba, O sea, me cago en la puta, la debo estar dando. Mañana a Génova tengo muchas ganas. Lo que he visto, lo poco que he visto me ha encantado. Así que bueno, otro vlog y mañana más. Nos vemos. Chao. Buenos días. Bueno, hola, acabo de comprar unas focaccias para desayunar. Las focaccias son de aquí, que no lo sabía. Originales, bonito Ronaldo. Ah, de locos. ¿Ya a dónde vamos? No lo sé, la verdad. Bueno, vamos improvisando. Vamos a... Me está explicando Pedro un poco la historia de Génova. A ver si me acuerdo bien cómo era. Han sido navegantes así la mayor parte de su vida y encima una república independiente durante... Pues prácticamente todo el segundo milenio. Del 1100 aproximadamente, si no recuerdo mal, hasta casi 1800. ¿Son independentistas a día de hoy? No de Liguria. Pero sí de lo que es el norte, de Padania y toda esta movida. Sí. Bueno, el caso es que también lo que es el idioma pues se diferencia mucho de lo que es el italiano así. Por ejemplo, genovés es Senese, Zenese. con Z. Sena es Génova, Focaccia es Fugasa. Y lo que es la comida es como que son cosas semplices, iba a decir. Son cosas sencillas porque al final pues, no tenía mucho campo para plantar, tenía sobre todo el mar, pero son cosas que están muy bien hechas. Como la focaccia que está. Continuamos. Vale, me está comentando también que aquí hay como 4 niveles de calle o algo así, porque claro, es todo, o sea, es el mar y la montaña, o sea, Y ni más. tienen que ir un poco así. Eso de ahí es una calle, ¿vale? Esto de aquí. Pero eso es un edificio, entonces es muy común que haya como puentecitos así y que a lo mejor el parking esté en el techo del edificio porque es donde mejor pilla, o sea, me parece una locura. Esto es el Palacio Ducal, me ha dicho Pedro, que como dije en el vídeo de ayer, cuando vaya a una ciudad italiana y es una pedazo de construcción enorme en una plaza, es siempre Palacio Ducal, o sea, no falla. Vale, primera cosa es que eso de ahí, cuidado, eso es la catedral, que ahora vamos para allá y de momento vamos a entrar en esta iglesia. Que me ha dicho que por dentro es más bonito que por fuera, en plan, que a lo mejor por fuera no llama tanto atención. Engaña bastante, la verdad. Sí. Voy a traducir lo que pone aquí, ¿vale? Esta bomba, lanzada por la flota inglesa, aunque destruyó las paredes de esta ilustre catedral, cayó sin explotar el 9 de febrero de hostia, los números romanos. 1941. En reconocimiento perenne de Génova, ciudad de María. Queda aquí en piedra, por así decirlo. Está en piedra, sí, de tanta gracia. Espectacular. Y bueno, la catedral, que es esto de aquí. Hundida, pero... Hundida el techo porque se destrozó, pero muy bonito. Me jode que no se vea bien, pero bueno. Este techo está reconstruido, en plan, debería ser como eso de ahí. Una pena, pero bueno. Lo que tiene la guerra. Vale, después de ver la catedral nos dirigimos al puerto, que es la zona un poco más industrial, más fea. Fea y... ¿Qué coño es eso? Es que... ¿Qué es esto? Es un palacio de los más antiguos de Génova, siglo XII o XIII si no recuerdo mal, y una autovía al lado. Pero bueno, esto es solo el comienzo de esta parte, así que vamos a adentrarnos en el barrio.
Bueno, la cosa es que pasa por ahí una autovía en mitad de esta zona sin ningún sentido porque hubo un crecimiento económico. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento económico, demográfico, de la hostia básicamente, y Sí. eso les hizo bola, no supieron Sí, gestionarlo. entonces creció mucho la ciudad, tenían que conectarlo todo Y y lo como pusieron tiene así espacio. por la cara, pues lo pusieron aquí. Pero aún así, esta zona, lo que es el puerto y tal, a mí me parece bonito. Mira, la borica, esa no sé lo que es, pero bueno. Este es el acuario, el segundo acuario más grande de Europa. ¡Buah, qué chulo! Ahora acabamos de entrar en... ¿Qué edificio es este? Uy, no me acuerdo el nombre. Palacio Real, creo. Sí, creo que sí. Se aprecia la autovía en mitad de la nada sin ningún sentido. En verdad creo que le da un toque, o sea, es raro, Es marronero, pero... pero no te vas a encontrar esto en ningún lado, o sea, es como único, ¿sabes? No sé. Ya hemos salido, otro palacio más de los 554 a los que habré entrado en Italia, que en verdad son bastante parecidos, pero me encantan, o sea, es que es muy bonito. Vamos a ver si me compro un imán y un llavero y ya nos vamos a comer pesto genovés y pasta, obviamente. Bueno chicos, recordar la lección, elementos así, decoraciones en oro, el arco ese partido y otro elemento barroco que es esa columna, se llama columna salomónica, ¿vale? El nombre te queda igual, la forma, ¿vale? Que es como una oruguita, todo eso es barroco, o sea, y todo lleno de cosas, me flipa. Génova, no me lo conozco y no me apetece andar por los callejones porque son todos callejones. Hemos venido, voy a dejar esto aquí. Hemos venido a un sitio que se llama Il Trofallo. Vamos a comer, ¿cómo se llama? Trofi al pesto. Trofi al pesto, que es típico de aquí. El pesto lleva albahaca, Albahaca, aceite, ajo y parmesano, si no recuerdo mal. así que yo creo que me va a gustar, pero bueno, vamos a probarlo. Y es como mitad tienda, mitad restaurante, no sé, está guay. Ha llegado el... ¿Cómo es? ¿Tofi? Trofi. Trofie. Ha llegado el trofie. Vamos a probarlo. Estoy analizando. No me lo esperaba así, también te lo digo. Sí. No sé, pero está bueno, en plan. A lo mejor no es el sabor que más me gusta y diga yo es perfecto, pero Buah, yo lo amo. es que la boloñesa ahí me tira a la casa, ¿eh? Y llevo esto para llevar porque no me cabe todo, o sea, es una cantidad increíble. Me voy a hacer un pasaporte de Lego para marcar las ciudades en las que he entrado a una tienda Lego. Así que la primera va a ser Génova. Unos momentos después. Soy oficialmente una ciudadana Lego. O sea, la cosa es que te firman cada ciudad en la que vas. Ese sería Génova, ¿no? Sí. No. Entonces, aquí está Génova. Tanto firmado. En Bolonia hay otro, así que cuando vaya pues lo firmaré también.
Estamos pasando por Vía Garibaldi, que es Patrimonio de la Humanidad y que se hizo exclusivamente, bueno, ha dicho algo de nueva planta. Sí, o sea, que se hizo de nueva planta para albergar únicamente palacios. O sea, el nombre original de la calle es Estrada Nueva. Así que esto solo tiene palacios y está súper bueno. O sea, se ve, encima, ahora mismo hace viento de cojones, no sé si se está escuchando. Para variar. Y están las banderas ondeando en plan épicamente. Haciendo como una búsqueda del tesoro o algo así nos han dicho, pero ¿esto es una sede del ayuntamiento o Creo que algo de eso? Sí, porque aquí cada barrio creo que tiene su propia sede. Sí. No sé cómo va. Pero esto es como parte del ayuntamiento. Sí, o sea que hace muchos eventos como este que no sé qué es. No puedo aplaudir, tengo un pesto en la mano. La cosa es que la mayoría de estos palacios se lo han quedado pues, sedes de banco y cosas así. Gente que se puede permitir comprarse un palacio en Génova, ¿no? Se siguen usando, lo cual está bien porque le dan un uso, así que no se abandona, pero claro, son dos bancos. Prácticos para el público. Y también íbamos comentando que al final tampoco se ve mucho como la belleza de los palacios porque como es todo una calle y tampoco es la más ancha de las calles, pues como que no se puede apreciar mucho las fachadas y todo eso. Pero como lo que es el concepto de una calle solo de palacios, a mí me flipa. Estos señores palacios, es que... Además que son tochos, en plan, no sé, está muy bien. Puede entrar, si no en todo, en casi todo, ¿no? En casi todo. Lo que pasa es que la mayoría son de pago, gratis, el primer domingo de cada mes y son un par. Sí, y como ya hemos entrado en palazos reales, pues asumimos que son bastante parecidos. Y esto lo he visto ustedes. Sí, básicamente. Seguimos. Vamos a subir por ahí hacia el mirador, así que preparamos gemelo. Pues ahora estamos abandonando toda la zona baja de la ciudad y empezamos a subir, porque esto, la zona baja son 2 calles en paralelo, 3 calles, no mucho más, porque ahí está el puerto. Sí. Y esto, pues tampoco mucho más para adentro, porque empieza la montaña. Claro. Pero por el camino sacas culo. Sí, o sea, está todo en vertical porque al final tampoco hay mucho espacio. Sí, el eje vertical de esta ciudad no tiene sentido, o sea, es una maraña de túneles, puentes, galerías, pasa por encima, pasa por debajo. Y como que está todo amontonado, todo súper caótico. Y vamos diciendo que es como el Nápoles en el norte, en plan, porque es como mucho caos. Y aquí en el norte es como muy complicado ver tanto caos, en plan, Sí, la verdad. como que se la pela. Pongo esto aquí y si hay otra cosa la pongo encima, ¿sabes? Y lo decimos, ya está, porque Ya está. Pero al final yo creo que está guay, porque hace como un efecto así chulo. Sí, a mí me gusta. Entonces no sé, vamos a ver la parte alta, si no me hago antes. Al toro. Las hay muchas más altas de aquí. Queda menos. Tocando. Primero este tramo, luego queda otro. O mano. No, Vale, ¿seguro? diría que no. ¿Cómo que diría? Ay, Igual sí. ¿verdad? Ay, me cago en la puta. En verdad no estoy tan cansado ahora mismo, pasa que necesito recuperar el aire. Aquí se ve como esto súper caótico, en plan... O sea, la planta es... Sí. Como, parece un bol de espaguetis volcado. en plan, como ha caído, ha caído. O sea, no Sí, tiene ningún conserva todavía sentido. la planta medieval. Entonces se nota Sí. muchísimo porque al final este tipo de planta es la defensa natural de la ciudad. Claro. Y si vienen por la costa a atacarla, los atacantes se pierden Claro. por las calles de la ciudad. Como un los laberinto. ciudadanos les pueden lanzar aceite hirviendo y cosas de la planta. Dios. O sea, la ciudad es su propia defensa. Vamos a localizar las cosas que hemos visto. Ahí es que no veo tu pantalla, pero bueno, ahí en La medio- catedral, lo en el enfoco centro yo. está la catedral. ¿Sí? Ahí a la izquierda, donde se ve el rascacielos este, que es el primer rascacielos de Génova, está la vía 20 de septiembre, que es la de las tiendas. Sí. Por aquí se ve, mira, el Palacio Rojo, que es Ah, el la Palacio calle Rojo, Garibaldi. sí. Me he enfocado antes. Ahí está el puerto con la noria, el faro, la figura, el punto raro Sí, este blanco. claro que está ahí, que no hemos ido a verlo de cerca, pero es enorme. Faro más alto del Mediterráneo. Sí, 110 metros. Y poco más, ¿no? Sí, sí, es que la ciudad tiene poquito. Pero está muy guay.
lo típico, entrar a la casa por el cuarto y en el primero pues tener un patio de luces que no recibe ninguna luz. Bueno, estamos yendo para el paseo marítimo. Así es. Ya aprovechamos las últimas horas de sol y pues de nada, ya buen clima. normalmente llueve. Sí, para mañana hay como 8 alertas distintas activas. Hemos estado hablando también de lo que voy a hacer mañana. De momento no voy a decir nada, porque en el primer vídeo como que expliqué un poco la ruta que iba a llevar y demás. Mañana veo a dónde voy, porque supuestamente va a llover, yo no sé qué vamos a ver, pero bueno, no pasa nada. Nos vemos en la playa. Vale, ya estamos en lo que es el puerto marítimo, que no Un paseo marítimo. paseo. Bueno, ya estamos en lo que es el paseo marítimo, si lo digo bien. Ahora sí. Nada, no sé, ¿tienes algo que decir sobre esta zona? Está hecho o? de paseo marítimo y está para pasear. Sí, para No pasear. hay más. Tiene mar, curiosamente tiene paseo. Es marítimo. Sí, marítimo. No tiene mucha playa porque lo que vamos porque hablando son calas. En todas estas zonas no es que sean calas, es que encima todo es privado. No. Son todo calas privadas de los restaurantes y bares, entonces hay que pagar una millonada. La playita está más adelante, donde vamos a ir. Eso y que el edificio este de aquí detrás es una iglesia y debajo hay casa. Simplemente es... Lo he dicho, el eje quiero poner vertical. esto, me la pela lo que hay debajo, lo pongo. El eje vertical aquí es como van construyendo legos. O sea, Sí, es literalmente poniendo- el Legos. Eso es una mansión del mismo tío, en plan todos esos jardines y demás. Y aquí hay un poquito de playa. Esto es Bocadase. Sí, lo he dicho bien, vale. Es como una de las calas así que ya por aquí empiezan los pueblos así. Sí, esta es bonitos. la primera paradita de romantizable. No sé, aquí ya empiezan muchos pueblecitos así con casas de colores y demás, muy típicos de Luca, por ejemplo, la película, que no la he visto, pero sé que es de esto. También Marco vivió aquí. todo esto Personajes ilustres. Esta es la parte romantizable de Génova, Sí, básicamente. está muy chulo, la verdad. Me encanta el sol atardeciendo, mi momento favorito del día. Volvemos ya al piso, después de un momento así filosófico en una cala, Un acantilado, o sea, hablando acantilado una de hora. rompeolas. Nada, de loco, la verdad, o sea, me parece planazo. Me encantaría vivir en un sitio con playa, de verdad. Por lo O sea, que sea. misión Por lo en que la sea. vida, misión en la vida. Por ejemplo. Me he pillado esto para el camino y esto para mañana, para comer por ahí. Mañana va a ser una locura, o sea, va a ser improvisación máxima. Más tarde esa misma noche. No puedo más, tío. Hemos llegado hace un montón de rato, o sea, hace una hora. En Pedro me había dicho de ir a ver un poco el ambiente de noche, tomarnos algo, lo que sea. En realidad es que nos hemos sentado y hemos muerto, o sea, hemos caído. Ya lo tengo todo preparado para mañana. Me voy a traer un montón de horas de tren, en plan, lo tengo puesto en el Google Calendar para que no se me olvide como el tiempo que tengo que cogerlo, porque voy con el bono y no llevo como el ticket comprado. Así que bueno, mañana día de tren intenso para volver a Bolonia, voy a llegar tardísimo. Me va a pillar un tiempo malísimo también, pero bueno, a ver mañana qué sale. Y ya está, tío. Yo me voy a dormir, te lo juro, o sea, me estoy durmiendo. Son las 12 casi, las 12 menos 20, o así. Ha estado muy bien, Génova me ha encantado. A lo mejor lo pondría en mi top 3, por debajo de Nápoles. A lo mejor no es como lo más estético, pero a mí lo estético sinceramente me la pela, o sea, me fijo en muchas más cosas y Génova la ha tenido. Cada vez estoy hablando más bajo. Y bueno, mañana a ver algún pueblico más de vuelta a Bolonia y hasta ver si no me muero de vuelta. Nos vemos la siguiente, espero que os haya gustado y a ver mañana qué coño pasa. Adiós.